Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Newton. Incuestionablemente, Isaac Newton es uno de los grandes matemáticos y físicos de todos los tiempos. Ha dejado una huella inmensa en la ciencia, en la revolución científica del siglo XVII, y es una referencia importantísima en matemáticas. Newton fue teólogo también, inventor, y nació en el año 1642 en Inglaterra. También desarrolló pues, trabajos como alquimista y se podría decir que este pensador es el padre de la matemática y de la física modernas. Están sus descubrimientos sobre la gravedad, también su libro Principia Matemática de Filosofía Natural, su óptica y otras obras. También, como se sabe, descubrió el cálculo infinitesimal, antes incluso que Leibniz, aunque también es cierto que la metodología que se usaba para el cálculo infinitesimal por parte de Leibniz era más sencilla o más fácil de utilizar que la desarrollada por Newton, pero Newton era capaz de resolver problemas matemáticos de altísimo nivel en cuestión a veces de 5 horas y otros tardaban pues días, semanas o meses en resolver ese mismo problema matemático. Por lo tanto, la inteligencia de Newton era realmente pues, increíble. Se cree que tenía 190 de cociente intelectual o de coeficiente intelectual. Por lo tanto, era un gran genio de la matemática, un gran científico. A partir de ahora comentaré pues, algunas de sus frases seleccionadas, más famosas, y empiezo con esta. Para cada acción siempre se opone una reacción igual. Es una de las primeras leyes de la física básica, y él pues efectivamente se interesó por estas cuestiones de la física matemática y pues realizó comprobaciones, verificaciones, también desarrolló sus teorías y pues acertó realmente. En cuanto a la gravedad, pues él descubrió la gravitación universal de los cuerpos y pues hay una frase que refleja esto en cuanto a estas cuestiones que dice: la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento, porque, como es lógico, él no conocía la teoría del Big Bang, que surgió pues, en el siglo XX, y estamos hablando del siglo XVII. Bueno, él murió en el año 1727, como se sabe, y realmente, aunque fue un gran sabio, un gran matemático, al que se le concedió el título de Sir también, Sir Isaac Newton, realmente pues él considera que podía ser Dios, esa fuerza impulsora. De hecho, habla como del sensorio de Dios respecto al espacio, por ejemplo. También, pues él pues tenía un carácter paranoico, eso también hay que decirlo, aunque era un gran científico y un gran genio, y en otra frase dice: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Porque él era consciente también que en su época pues también había acciones insensatas, incoherentes, irracionales, y bueno, en esta frase aparece el reflejo de esa crítica. De todas maneras, también hay que decir que a favor de Newton, que tenía grandes amigos de una talla intelectual muy notable, como es el caso de John Locke. Locke era médico, era filósofo también y era amigo de Newton. También, por supuesto, Newton conocía a otros filósofos o matemáticos de la época, como es el caso, por ejemplo, de Robert Hooke, aunque también es cierto que parece ser que le robó algunas de sus ideas. Eso estuvo mal, pero en cualquier caso nadie discute el genio de Newton y la capacidad matemática que él tenía. Robert Hooke también era un gran matemático y era inventor. Desarrolló, por ejemplo, entre otros artilugios, el reloj de resorte, que funcionaba pues, bastante bien para la época, aunque a veces no era tan preciso como sería de desear, pero tenía una precisión ya notable. Otra de las frases de Newton a comentar es la siguiente: hay que hacer las reglas, no seguirlas. Lo que quiere decir con esta frase Newton es que las reglas de los métodos científicos o de otros procedimientos que se utilicen en ciencia son para llevar las cosas con más orden, con más disciplina, pero hay ocasiones en el ámbito científico en que, según el propio Newton, hay que saltarse las reglas para hacer grandes descubrimientos o desarrollar nuevas teorías matemáticas o físicas, etc. En otra frase dice Newton: la naturaleza se complace con la simplicidad, y la naturaleza no es necia. Efectivamente,
Diríamos que él era un gran observador también de los fenómenos naturales, incluso hizo experimentos con distintos artilugios, etcétera. También utilizó telescopios y bueno, todo eso le interesaba, como es lógico. Pero él era consciente de que la naturaleza busca los caminos más sencillos, más simples, más fáciles, y eso pues era algo que él tenía presente en su mente de forma continua. En relación con la cuestión de los experimentos que él también realizaba, como matemático y físico que era, pues dice lo siguiente: es el peso, no el número de experimentos, lo que debe ser considerado. En efecto, porque el resultado de los experimentos, y concuerda con las teorías, pues es lo más valioso. No se trata de hacer cientos o miles de experimentos, sino de hacerlos que sean adecuados, precisos, para pues comprobar la validez de una ley científica o de una teoría, etcétera. Y por eso él decía que había que trabajar con orientación adecuada en el ámbito de la ciencia, porque trabajar mucho, se puede también argumentar, no significa siempre conseguir los resultados que se pretenden, aunque generalmente el trabajo duro él mismo reconocía que era importante para cualquier actividad científica y para cualquier actividad en la vida, también las artísticas, por supuesto. En otra de sus frases dice Newton lo siguiente: vive tu vida como una exclamación en lugar de una explicación. Con esto, pues él quería decir que hay que buscar vivir la vida de forma lo más intensa posible para de esa manera aprovechar cada minuto y cada segundo de nuestra existencia, que no se va a volver a repetir nunca más, ya que somos seres finitos, que tenemos un breve periodo de vida, aunque pueda parecer muy largo, y por lo tanto sería esa, a su juicio, la actitud más coherente o más sensata. También tiene otras muchas frases, por ejemplo, la que dice: la unidad en la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Eso es cierto, porque la diversidad está presente en el ámbito de la naturaleza. Si contemplamos las montañas, los lagos, los ríos, los mares, pues vemos una gran diversidad de paisajes, de ambientes, etcétera, de temperaturas, etcétera, etcétera. Y eso también sucede en el universo, porque hay muchos tipos diferentes de estrellas, de planetas, de satélites de planetas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una unidad del universo dentro de una diversidad inmensa, ¿no? Y eso, de eso era él también perfectamente consciente, con sus investigaciones en el ámbito de la astronomía también, no solamente en la matemática o en la física. También en otra de sus frases agradece pues los honores recibidos como científico de alguna manera, o por lo menos señala su importancia y dice: para mí nunca ha habido una mayor fuente de honor terrenal que la distinción conectada con los avances en la ciencia. En efecto, porque él era un gran erudito, un gran investigador, un gran científico, filósofo también, porque no hay que olvidar que él titula su libro principal Principia Mathematica de Filosofía Natural. Por lo tanto, lo mismo que Galileo era también filósofo del duque de Toscana, Newton se consideraba también filósofo, pensador, no solamente matemático. Y pues él tiene claro que utilizar la inteligencia y trabajar por el bien de la ciencia es lo que más honor y más gloria puede dar a cualquier científico. Y eso él pues lo reafirma con esta frase. También, pues por ejemplo, él fue arriano durante su vida, dedicó muchas más páginas a escribir sobre el arrianismo, sobre estas cuestiones doctrinales, teológicas, que mantuvo en secreto para no ser castigado por las autoridades, y porque había una censura muy fuerte en la época en que él vivió en Inglaterra, que es pues la segunda mitad aproximadamente del siglo XVII y más o menos el primer o casi el primer tercio del siglo XVIII, ya que murió en 1727. También en relación con otras cuestiones dice el mismo Newton: si otros pensaran tan duro como lo hice, obtendrían resultados similares. Por lo tanto, es una clara manifestación de que es necesario trabajar muy duro para conseguir grandes resultados, porque sin grandes esfuerzos no se consiguen, generalmente. Puede haber excepciones, como todo, pero la norma general es esa. También, él daba mucha importancia a lo fáctico, a los hechos, a la experimentación, a los experimentos, y él mismo a veces probaba algunas teorías en sí mismo,
con experimentos incluso peligrosos para su integridad física en algún caso. Eso está también expresado en las biografías que han hecho de Newton, etc. Y dice en esta frase Newton: las hipótesis no deben ser consideradas en la filosofía experimental. En efecto, porque las hipótesis en el fondo son, y en la superficie también, son suposiciones y no son ciertas hasta que no se demuestran con hechos. Por lo tanto, la experimentación, lo fáctico, es crucial para, diríamos, tener teorías verdaderas, teorías, diríamos, fundamentadas en la verdad. Porque la verdad es lo más importante en ciencia, lo que es verificable, lo que es demostrable, lo que es comprobable, por lo menos experimentalmente, etc. También pues él da mucha importancia al espacio y al tiempo, y dice en una de sus frases: no se puede existir sin estar relacionado con el espacio de alguna forma. En realidad somos seres espaciales, seres corporales, seres materiales, pero también los astros lo son, y todo lo que existe en la naturaleza es material. De todas maneras, él tenía un pensamiento religioso, a pesar de ser un gran matemático y un gran científico, y pues estaba convencido de que Dios intervenía de alguna manera en la naturaleza o en las leyes físicas, etc. Por ejemplo, también da mucha importancia a los aparatos ópticos, a los aparatos técnicos, experimentales o tecnológicos, podríamos decir, desde la perspectiva actual. Y, por ejemplo, dice: tomo mi telescopio y observo el espacio, lo que se encuentra a millones de kilómetros de distancia. Entonces él estaba también convencido de que los telescopios eran unas herramientas maravillosas. De hecho, el mismo Galileo construyó varios telescopios en Florencia y están expuestos en un museo de Florencia. Y realmente esos telescopios servían para observar los cráteres y las montañas de la Luna, a pesar de lo que había dicho el gran Aristóteles, que decía que la Luna era un cuerpo, diríamos, perfecto, liso, esférico, totalmente. Y eso no era la realidad, porque hoy sabemos que la Luna se desgajó de la Tierra en el proceso de formación de la Tierra. Por tanto, pues también se pueden descubrir cosas en el sistema solar, ¿no? Y eso también lo hizo el propio Galileo, y por supuesto Newton admiraba no solamente el telescopio, también el microscopio, que por cierto el mismo Leibniz, cuando observó una gota de agua a través del microscopios por ejemplo que construía Leeuwenhoek y otros, pues realmente quedó fascinado por la cantidad de vida que había en una gota de agua. Eso lo pensaba Leibniz, que tuvo una disputa bastante fuerte sobre la primacía o la prioridad en el descubrimiento del cálculo infinitesimal, que realmente el primero, por unos pocos años, fue el propio Newton en descubrirlo, y posteriormente lo descubrió de forma independiente pues el propio Leibniz, sobre todo gracias a sus investigaciones sobre los escritos que se conservaron de Blaise Pascal y de otros. En cualquier caso, pues estas herramientas, microscopio y telescopio, son realmente extraordinarias para avanzar en la ciencia, y de eso era también consciente el mismo pues Newton, no tiene ninguna duda al respecto. Por otra parte, también él quiere conjugar o combinar la energía o la fuerza de Dios con los elementos de la naturaleza, y en una de sus frases, bastante larga, bueno, dos frases en realidad, que es como un párrafo, dice Newton: Dios es capaz de crear partículas de materia de distintos tamaños y formas, y quizás de densidades y fuerzas distintas, y de este modo puede variar las leyes de la naturaleza y hacer mundos de tipos diferentes en diferentes partes del universo. Yo por lo menos no veo en esto nada contradictorio. Por lo tanto, con esta cita Newton quería encajar o combinar el concepto de Dios con la propia naturaleza, y para él no había ninguna contradicción, ninguna incoherencia en esto. También pues era una visión, en cierto sentido, que era compatible con la idea de Dios, con la idea de la religión, y donde, diríamos, ciencia y religión se recombinaban para entender lo que es el universo, para entender lo que es el mundo y lo que es el funcionamiento del universo también, de alguna manera. Y en otra pues frase, otras dos frases, viene a decir que Dios creó el propio universo, y lo dice: este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente.
El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Por lo tanto, aquí está reafirmando la potencia de la teología como algo que tiene que ser valorado también en la ciencia, en el origen del universo especialmente. Porque él, pues claro, no podía pensar desde la perspectiva del siglo XVII y de principios del XVIII que el universo hubiera surgido de la nada, sino que consideraba que tenía que haber una fuerza creadora, una fuerza impulsora, una energía que creara el universo, y esa energía no podía ser otra cosa que Dios, como ser eterno, infinito, etc. Esto es algo también muy revelador para entender la revolución científica también, porque también Kepler pues tenía pues un cierto pensamiento místico y otros pensadores de la época también estaban en esta línea de pensamiento. En cualquier caso, eso no significa que luego ya en las propias leyes naturales, en las teorías científicas, pues claro, él exigía, Newton, la experimentación, la observación, etcétera, para comprobar si esas teorías se cumplían, eran ciertas, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.